Si hay algo que puede cambiar, Señor amado, la atmósfera, el ambiente de nuestras vidas, esa es tu presencia. Por eso hoy, Señor, venimos con manos levantadas a adorarte, exaltarte, bendecirte, Padre, y con un solo clamor, que tu presencia, tu Espíritu Santo descienda a nuestras vidas. Llénanos, Señor. Padre, un toque tuyo bastará para cambiarnos, Señor, para sanarnos, levantarnos. Oh, mi Dios, en tu presencia ocurren cosas maravillosas, milagros, sanidades, prodigios. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay paz en medio de tormentas. Tu presencia sea desatada en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo creo que esta no es una mañana cualquiera. Yo creo, Señor, y declaro que es la mañana de Dios para mi vida. La mañana de Dios para mi familia. La mañana de Dios para mi casa. Este es el día de mi milagro. Este es el día de la bendición. De cielos abiertos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, preparamos mente y corazón, Padre, para recibir tu palabra. Bendito Dios, venimos a descansar en ti, a dejar cargas, aflicciones, Señor, que puedan impedir que tu palabra crezca en nosotros. Descansamos en ti. Tú eres nuestra esperanza, la paz. Tú eres, Señor amado, nuestra certeza, seguridad de que estaremos bien. A pesar de la prueba, tribulación, en ti estamos bien, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Háblanos y bendícenos a través de ella. Da dirección. Alumbra nuestro camino, Señor. Ilumina nuestras mentes. Desata sabiduría, Señor. Y a través de ello, un milagro ocurra, Señor, en nosotros. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Ahí puede tomar su asiento en su lugar. La verdad que es hermoso estar en la casa del Señor. Amén. Y desde hace ya un tiempo estamos los días domingos hablando de la familia. Queremos como iglesia que los domingos sean un día de donde venga toda la familia, esposos, hijos, a buscar de Dios. Y creemos que es necesario en este tiempo dar un mensaje diferente, dar una información diferente, porque la verdad que el enemigo no se atrasa y todo el tiempo está tergiversando el concepto, la importancia de la familia. Creemos que la iglesia debe de ser ese baluarte, ese lugar donde se defienda la familia desde un concepto veraz, bíblico, que restaure, que levante, que fortalezca. Dios es un Dios de familias. Le gusta bendecir, restaurar a las familias. Y si hay una batalla que vale la pena pelear hasta la última gota de sudor, es por la restauración familiar. Así que hoy le pido que podamos tomar nuestra atención para lo que Dios tiene para nosotros. Hablamos acerca hace un par de domingos atrás, cuando el rey abdica. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando el rey abandona su lugar, su trono, entonces otro ocupa ese lugar de autoridad en la casa, y es cuando comienzan a venir los problemas. Y uno abandona ese lugar muchas veces por falta de conocimiento, o por negligencia, o por las preocupaciones, o por poner otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Y cuando eso ocurre, entonces el que se siente en el lugar de autoridad de la casa es el que dirige la familia.
De ahí la importancia. Muchos de los problemas que hoy está viviendo nuestra familia o la familia en general de nuestra sociedad es porque el timón de la familia lo hemos dado a quien nos desea el mal. Redes sociales, el enemigo, los vicios, preocupaciones. Y le hemos quitado el lugar que le corresponde a Dios, quien es el único que puede bendecirnos. Pero hoy es el tiempo de ver, de analizar qué altares se han levantado en nuestra casa justamente para eso, para destruir todo altar que no sea a Jehová, y que en el nombre de Jesús hoy salgamos de este lugar con la firme convicción, con el conocimiento suficiente para saber que cuando un altar a Jehová se restaura en una casa, la presencia de Dios desciende a esa casa, y donde está la presencia de Dios inevitablemente hay bendición, hay prosperidad, hay cielos abiertos, hay milagros. Y es lo que la familia necesita, a Dios en la casa. Y hay una historia en Génesis capítulo 35, del versículo 1 al 7, cuando Dios bendice a Jacob en Betel. Vamos a hablar un poquito de el contexto de esta historia. Jacob es patriarca del pueblo de Israel, hijo de Isaac, abuelo de Abraham, conocido por haberle comprado la primogenitura a su hermano gemelo Esaú y por recibir la bendición de su padre. Después de huir, dice la palabra, a una tierra llamada Aram, por temor a su hermano Esaú, trabajó para su tío Labán durante años, una tierra que no era de él, extraña. Tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y una hija llamada Dina. En su camino de regreso a Canaán luchó con un ángel y fue llamado Israel, le cambió el nombre. Dina es la única hija de Jacob y esposa de Jacob y de su esposa Lea. Su historia centra cuando de Dina, siendo joven, sale a visitar a las mujeres de Canaán. Como visitar un pueblo extraño que tiene otros dioses, otras culturas, y que no tiene mucha amistad con el pueblo de Dios, con las normas, las leyes, la cultura del pueblo de Dios, sino que tiene otros dioses, otra manera de vivir. Y Dina cometió el error de, sin el permiso y la autorización de sus padres, visitar a esta tierra. Y dice que es raptada y abusada por Siquén, un príncipe cananeo. Después del ultraje, Siquén se enamora de Dina e intenta arreglar el matrimonio con la familia de Jacob. Ahí aparece en esta historia Simeón, es el segundo hijo de Jacob y hermano de sangre de Dina. Al enterarse de la violación, Simeón y su hermano Leví traman una venganza sangrienta. Fingieron aceptar el matrimonio con la condición de que todos los hombres de la ciudad de Siquén se circuncidaran. ¿Se recuerda? Y mientras los hombres del pueblo se recuperaban del dolor, Simeón y Leví entraron a la ciudad y los mataron a todos. Rescataron a Dina. Luego se enteró Jacob. Obviamente desaprobó enérgicamente este acto violento, porque en realidad ellos eran los que estaban en una tierra extraña. Como que vengan una familia extranjera y se ponga de su vecino
a esta ciudad y resulta que hay actos de violación, pero esa familia extranjera masacra a toda otra familia que es oriunda de esta ciudad. Entonces obviamente la ciudad entera se puede levantar en contra de estos extranjeros asesinos, ¿cierto? Es lo más común. Bueno, ese era el escenario que vivía justamente Jacob y toda su casa. Allí es que viene este versículo, este episodio que dice en Génesis 35 del 1 al 7: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense y muden sus vestiduras. Jacob entró en un proceso de purificación, de limpieza, de orden en su familia, en su casa, en un momento de peligro extremo, donde Dios le dio una orden de volver a un lugar donde él había levantado un altar al Señor en otro momento de crisis que tuvo antes cuando huía de su hermano, donde se conoce como Betel. Dice: y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Quiero que usted declare algo esta mañana en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente repita: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe que es peligroso cuando hay otros dioses que se colocan en nuestra casa? De repente, de manera sutil, sin darnos cuenta, como por lo visto pasó con Jacob. Él era temeroso de Dios, un hijo de Dios, tenía la bendición de su padre y de Dios, que ya se había encontrado con él y le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar y que iba a ser una nación grande con él. Sabía Jacob quién era su Dios, Jehová. Pero cuando fue a vivir a una nación extraña, al pasar el tiempo, los años, cuando la familia creció, descuidó un poco quizás de cuidar el altar. Quizás no fue él, quizás fueron sus hijos, que al pasar el tiempo dice que comenzaron a meter dioses ajenos a su casa. Comenzaron a ser gobernados, guiados por otros dioses, otras culturas. Y quizás ya no le parecía tanto pecado o tanto pecar en contra de Dios, como que cuando sucede esto nuestros valores, principios comienzan a bajar, y la protección que tenemos en Dios a través de los principios y valores, que es para eso, proteger la casa, al bajarse esa barda, entonces el enemigo entró y hizo lo que siempre hace: robar, matar y destruir. Entonces una de sus hijas, Dina, se fue al pueblo a visitar a las mujeres. Dice, ni siquiera se fue a buscar hombres, se fue a visitar a las mujeres. Pero resulta que
príncipe de Canaán la vio, la deseó, la tomó, la abusó y la violó. Pero después se enamoró de ella. Pero uno dice, ¿cómo llegó a pasar eso en mi familia? Bueno, dioses ajenos en la casa. Después de eso sus hermanos se levantaron en venganza, armaron una trifulca ahí, una trampa. Fingieron aceptar esa relación que para el pueblo de Dios era tremenda aberración, que una mujer tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, porque era un pecado terrible en contra de Dios. Bueno, sigue siendo. Y sabían muy bien que no lo aceptarían, pero fingieron aceptar. Y ocurrió que quisieron tapar un pecado con otro pecado, que eso es lo que normalmente hacen las familias que no tienen a Dios. Entonces quisieron tapar una violación con asesinato. No se trata solamente de ejercer autoridad, se trata de volver al diseño original de Dios, bíblico, el que realmente funciona. Se trata de que Cristo vuelva a ocupar el trono en la casa, vuelva a gobernar. Dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, la bendición de Dios siempre viene de manera desde la cabeza hasta los pies. Cosa que si usted mueve ahí una pieza, como que hay algo que obstruye. Claro, tengo que volverlo a su lugar para que la bendición fluya en la casa. Yo quiero que usted tome toda la atención necesaria, porque le aseguro, no creo que algunas cosas, le aseguro que todos los problemas que hoy está viviendo en casa es porque hemos perdido esa autoridad, esa línea de mando. Porque quien debe gobernar en casa es, sí, de manera visible el hombre, pero quien gobierna al hombre o debe gobernar al hombre es Cristo. Y es cuando se establece el orden, cuando se establece el reino de Dios en una casa, es cuando el hombre es gobernado por Cristo. Un hombre valiente, esforzado, responsable, temeroso de Dios, que sepa tomar decisiones dentro del temor de Jehová, que sepa honrar a Dios con todo lo que haga, con todo lo que diga, con sus palabras, que sabe que es lo más importante en la vida de un hombre, es proteger, luchar por su familia. Todo lo demás viene a segundo, tercero, cuarto plano. Un hombre exitoso es aquel que tiene una familia en orden, una familia bendecida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o si pierde su familia? Es un mal negocio. Es un pésimo negocio que un hombre abandone lo más importante por migajas o añadidura, dice la Biblia. Ahora, un hombre puede ser realmente feliz cuando tiene una familia feliz. Entonces hay casas donde todavía viven las mismas personas, pero se ha perdido la unidad familiar o se está perdiendo. Entonces quizás comparten el techo, pero no comparten corazón, no comparten palabras. Quizás tienen una conexión a internet, pero no hay conexión familiar. Quizás hay comida en la mesa, pero no comen juntos. O quizás sí físicamente, pero en la mente, en el corazón, las emociones lejos de casa.
Quizás hay autoridad, pero no la ejerce. Quizás se habla de Dios en la iglesia, pero no se habla de Dios en la casa. El problema de muchas familias no es que dejaron de amarse, es que dejaron de amar a Dios. Es allí que comienzan y vemos en la consejería, pero yo no sé qué es lo que le pasa a mi hijo, yo no sé qué es lo que le pasa a esta mujer o la mujer, yo no sé qué tiene en la cabeza este hombre. Yo lo amo, pero no nos entendemos. Hay que volver a amar a Dios, a poner a Dios en su lugar. Entonces Jacob estaba viviendo una crisis familiar, y no era menor, terrible, digna deshonrada a su hija. Simeón y Leví reaccionaron violentamente, se volvieron en asesinos. La familia estaba rodeada de peligro, y dentro de su casa habían ídolos escondidos. Y en medio del desorden Dios le dijo: levántate y sube a Betel y quédate allí. Levanta allí un altar a Dios. Mire que Dios no comenzó dándole estrategias contra el enemigo, poniéndole disciplinas a los hijos, y no está mal, pero lo primero es lo primero, y lo primero es Dios. Le ordenó restaurar el altar. Lo que pasa es que cuando un hombre tiene a Dios por cabeza, tiene un poquito más de sabiduría, conocimiento para poder educar, guiar, orientar a sus hijos, que cuando no tiene a Dios primero. Por eso las correcciones son mejores cuando Cristo gobierna. Entonces, cuando una familia pierde el altar, pierde dirección. Pero cuando vuelve a restaurarse el altar a Jehová, vuelve a encontrarse con su destino. Cada familia tiene un camino por andar, tiene un destino, tiene una identidad. Por ejemplo, nosotros, por más que querramos, somos una familia sacerdotal. Dios nos marcó desde el principio, y quizás perderíamos ese camino si sacamos a Dios de la ocasión, de la ecuación familiar. El rey debe reconocer que algo necesita cambiar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Y allí hay otra gran enseñanza, porque Jacob pudo culpar a Dina por la desgracia de la familia, pudo culpar a los hijos por no pedirle consejo al padre y cometer tremendo error de asesinato en una tierra extraña, corriendo el peligro de que todas las naciones que estaban a su alrededor se levanten en contra de Jacob y su casa y sean destruidos. Pero entendió Jacob que él tenía que tomar una decisión diferente, que es la que tú debes tomar en esta mañana: buscar a Dios. Buscar a Dios. La restauración familiar comienza cuando alguien deja de echarle la culpa al otro, al hijo, a la hija, al yerno, a la nuera, al diablo, a la suegra, y comience a darse cuenta de que realmente el problema comienza cuando quitamos a Dios de la familia. El problema empieza cuando perdemos dirección, cuando no sabemos cuál es el rumbo que va a tomar como familia, y por tanto cada hijo, cada integrante, cuando bajamos esa barda de protección que son principios y valores, que es lo que mantiene paz, gozo, bendición debajo de la sombra del Omnipotente. Allí podemos descansar la casa entera.
Pero cuando se bajan esos valores, se meten otros dioses, se cambian los principios, se negocian los órdenes, entonces ya no gobierna Cristo, ya no gobierna el hombre, ya no gobierna ni siquiera la mamá ni el papá, ya gobiernan las redes sociales, ya gobierna el consejo de una familia que vive en Checoslovaquia, que en principio quién sabe de qué dioses, y comienza a buscar consejo y no de Dios. Allí es que comienzan los problemas, comienza Dina a irse donde no debe, comienzan los hijos a hacer, cometer tremendos pecados y la cosa se sale de control. Y podemos ver que de un rato a otro, de un momento a otro, de vivir en paz, supuestamente en paz, viene de golpe, ¡pum! Y todo cambia, pero dése cuenta que no pasó de un momento a otro, sino que de manera muy sutil cambiamos el altar de Dios, cambiamos la dirección de Dios, cambiamos el consejo de Dios por mucho tiempo, y es cuando todo se rompe o hay una gota que siempre es la que derrama la leche. Bueno, esa última gota simplemente viene a sumarse de una gotera continua que había en la casa. Es allí que donde en vez de hacer lo que hizo Adán, culpar a Eva, Eva culpó a la serpiente y buscar quién es el culpable, no, reconocer. Mientras todos buscan culpables, nadie asume su responsabilidad, su rol, y todos siguen desorden. Ser autoridad no significa hablar más fuerte o mandar. Significa colocar orden. Y siempre el orden comienza con primero Dios. El orden empieza cuando decimos: mi casa y yo serviremos a Jehová. El líder no es el que nunca se equivoca, sino el que reconoce delante de Dios que lo necesitamos. Padres, no esperemos que nuestros hijos cambien antes que nosotros, porque el orden es diferente. Esposo, no espere que tu esposa cambie, porque el que realmente debe dar el primer paso es usted. Alguien debe levantarse y decir: esto no puede seguir así. Es tiempo de levantar el altar a Jehová en casa. Entonces, para recuperar el altar hay que sacar primero los dioses ajenos. Quiten, le dijo Jacob, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Eso fue automáticamente después de que Dios le dijo: bueno, vuelva a Betel, levántame un altar y quédate allí. Allí como que volvió él en sí, como que se le activó el clic y dijo: no puedo levantar altar a Jehová si hay otros altares en mi casa. Entonces los ídolos estaban dentro de la familia de Jacob. Y quizás él ahí reaccionó y dijo: con razón tanta desgracia. Quizás allí se dio cuenta: no lo vi venir, pero hoy me doy cuenta. Pero nunca es tarde para poner a Dios primero. Nunca es tarde para buscar a Dios. Raquel había tomado los ídolos de su padre Labán y los había llevado consigo. Yo no sé, quizás hay ídolos familiares que alguno de los cónyuges todavía sigue llevando a casa. Como usted conoce de dónde viene o qué significa la palabra chayar. ¿Qué es la chaya? ¿Sabe que es una cultura ni siquiera de acá, pero hay muchos que lo practican? Es consagrar ya sea su hogar, su casa, su negocio, sus hijos a la Pachamama. No tiene otro concepto, no tiene otro. Es eso, de manera muy clara. La chaya es consagrar y sacrificar ofrendas a la Pachamama.
¿Y usted sabe lo que significa carnaval? Bueno, hay familias que por tradición todos los carnavales hacen algo, ¿no? Todos con poleritas bonitos. Y en vez de levantar altares a Jehová, levantan altares a la Pachamama. Después se preguntan, ¿y por qué tanta desgracia en la casa? Dios mío. Bueno, hay que revisar qué dioses ajenos estoy metiendo a casa. Usted conoce que la idolatría también es aborrecida por Dios. Entonces tengo que revisar imágenes, tachos, equeco. No, hay personas que le tienen más fe a un colgandijo que a Jehová. Y todavía se pregunta, ¿y por qué tanta desgracia? Dioses ajenos, altares que se han levantado y que no son a Jehová. Ahora, hay otros dioses, hay otros altares que también están guiando nuestra casa. Ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. El dinero, el trabajo. Y aquí voy a poner uno que realmente está causando estrago hoy día en las familias. El celular, las redes sociales, entretenimiento. Es impresionante. Altar a las pantallas. Es cuando estamos conectados con todos menos con la familia. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Qué le quiero decir? Usted me dice, pastor, ¿es malo el celular? El celular no es malo. Lo malo es que él te domine, que él te controle y que le pongas un altar en casa que sea el que gobierna, guíe, aconseje a tu familia. Hoy podemos encontrar familias que comen juntas, pero cada uno mira su pantalla, su celular. No hay conexión, no hay intimidad, no se miran a la cara, no hay conversación. Viven bajo el mismo techo, pero no conversan. Conocen la vida de, ¿sabe qué? De casi todas las personas que viven en su ciudad, menos la vida de sus hijos, menos el dolor de su madre, de sus hijos, de su cónyuge. Levantan campañas, que no está mal, por las redes sociales para ayudar a salir de la depresión a alguien que está en Corea, pero se está hundiendo en depresión su hijo en casa. Se acuesta con el teléfono y cuando se levantan lo primero que hace es buscar el teléfono. Bueno, ahí hay un altar. Ahí hay alguien que está guiando y controlando su familia. Después vemos a padres que corrigen o quieren corregir a sus hijos. Ya puedes dejar el teléfono, pero el que más lo tiene es él. ¿Qué autoridad? ¿Quién está guiando al hombre? ¿Dios o el celular? ¿Quién lo está aconsejando? ¿Con quién pasa más tiempo? ¿A quién le da prioridad? Por ejemplo, un hombre que se guía por Dios no puede sentarse a la mesa, comer sin antes dar gracias a Dios. Cuando alguien quiere comer, a ver, cierren los ojos, vamos a orar. Dice mi madre, solo el chancho come y no agradece, levanta la cabeza para agradecer a Dios.
Y no por gordo, sino aquel que mira la basura. Pero los hijos de Dios, cuando Dios es el centro, entonces se reúnen a la mesa y dan gracias. Pero sin embargo hay padres que para él prioridad es el teléfono. Cuidado que un hijo agarre su teléfono, ni qué decir su cónyuge. Ya le digo, un extremo y usted se va a dar cuenta si realmente depende tanto el celular. Hay gente que cuando corre al baño antes de buscar papel buscan el celular, como que se limpie con él. No sé, quizás hay alguna aplicación que no la conozco, como ya hay de todo en el celular, ¿no ve? No sé por qué tanta fatiga. Quizás ahí hay una aplicación, aprieta un botoncillo y sale agua. No sé. Se me antoja porque con una fatiga buscan el celular y ya está que se sale. ¡Ay, ¿dónde está el celular? Entonces, ahí quiere decir que algo está controlando su mente, su espíritu. Hay algo que es más inteligente que usted. Claro, porque detrás de esto hay industrias de consumo, de entretenimiento que ganan por las horas que usted pasa en la pantalla. Y hoy usted tiene que salir de aquí a reconocer que ese lugar que le ha dado a su pantalla le corresponde a Jehová. ¿Lo va a hacer? No permita que este aparato le eche a perder su matrimonio, le eche a perder sus hijos, le eche a perder su familia, le eche a perder su salvación. No puede, no se permita. Sea más astuto, sea más sabio. Controle este aparato. En el nombre de Jesús. ¿Será que le da una ofrenda de aplauso a Jesús? Lo veo muy tenso. Mire, como usted me puede decir, pero no tiene malo. Lo malo es la distracción. ¿Se recuerdan cuando Jesús visitó la casa de Marta y María? Y había una que se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. ¿Quién era? María, ¿no? Y había otra que no estaba haciendo nada malo, pero estaba haciendo algo fuera de tiempo. Estaba distraída, ¿no? En vez de tomar atención el tiempo que Jesús estaba en casa, estaba afligida en los quehaceres del hogar. Hay tiempo para todo. El tiempo de comer es un tiempo de intimidad. La mesa es intimidad con la familia. Pastor, ¿qué tiene de malo? Tengo una llamada urgente. Más urgente es mirar a su hijo a la cara, mirar la ventana del alma, son los ojos. Mírelo, pregúntele cómo está, converse con él, hable. Que sea un momento de intimidad, de compartir, de emociones, sentimientos, alegría, tristeza, si es el caso. Entonces, una buena costumbre, nos sentamos a la mesa, pero esto no se sienta porque no come, lo deja en el cuarto, lo deja lejos de la mesa y conversan. Es recomendable científicamente que 2 horas antes de que usted se vaya a acostar no tenga contacto con ninguna pantalla, si no le puede arruinar el sueño, teniendo dolores de cabeza, teniendo apnea de sueño, teniendo insomnios, no puede conciliar. Hágalo por salud y hágalo por restaurar el orden en casa. Lo último que yo tenga que hacer en el día sea decir gracias a Dios porque estoy vivo y estoy en casa. Y lo primero que usted haga sea: Padre, gracias, porque si hoy abrí los ojos es porque tú, Señor amado, me sustentas. Restaure el orden en casa. Restaure el altar a Jehová en casa. Y volverá a restaurarse la bendición de Dios. Amén. Entonces, mire, Jacob no negoció. Dijo: quiten, échenlo fuera.
Porque si no, no voy a poder levantar y restaurar el altar a Dios. Él me dice, me ha dicho una orden como quien recibe una palabra de Dios y le dice: tienes que orar, tienes que bendecir a tus hijos, tienes que esto. Pero debemos ser conscientes que tengo que quitar esos lugares que le corresponden a Dios. O sea, quitar algo malo y colocar lo que es bueno, lo correcto, lo real. ¿No? Tengo que reemplazar ese tiempo extremo que le doy al celular, a las redes sociales, para que esas horas distribuirlo en lo que realmente es importante. Bueno, de las 6 horas que paso al día en el celular, que es un promedio científicamente en personas que todavía no son controlados por el celular, denle 1 hora al estudio de la palabra, a tener un tiempo de intimidad con Dios. Dele otra hora a conversar con sus hijos. Dele otra hora a estudiar algo que realmente le va a ayudar al propósito, a ver cómo está su negocio, a ver cómo está, a ver el orden en la casa, en la familia, limpiar, acomodar algo que realmente traiga orden y no que vaya a entorpecer, porque llegará el día que de repente todo cambia y usted ni se dará cuenta de cómo pasó. Bueno, el altar, el orden. Que no lo sorprenda como ladrón en la noche, que nos sorprendan las bendiciones de Dios, ¿no? Y de repente vino y tocaron mi puerta y la respuesta que estaba buscando, y de repente vi a mi hijo rendido a los pies de Dios. Padre, realmente tú eres bueno. De repente se abrieron los negocios, pude pagar mis deudas, pude honrar todos mis compromisos y vino bendición sobreabundante. Y de repente mi casa y Dios comenzó a servir a Jehová, comenzó a tener hambre de su presencia, comenzaron a caer uno tras otro delante del único Dios justo y verdadero, delante de Jehová. Que nos sorprendan las bendiciones de Dios por haber colocado a Dios primero. No podemos pedirle a Dios que gobierne nuestra casa si seguimos protegiendo aquello que compite con Él. ¿Será que le duele a usted romper relaciones familiares con tal de no sacrificar su relación con Dios? ¿Qué es más fuerte para usted? ¿Ese es su altar? Ese es su altar. Sí, por eso decía el Señor Jesús, ¿no? Bueno, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos por mi causa no es digno de mí. No estaba diciendo que automáticamente tengo que hacerlo. Estaba enseñando que cuando hay algo, padre, madre, familia, que ponga en riesgo mi intimidad, mi relación con Dios, y no lo haga, entonces no soy digno de Dios. De repente es tiempo de decir: bueno, estas tradiciones familiares se acabaron. Y aquí en adelante voy a cambiar por ir a los retiros espirituales de la casa del Señor a buscar de su presencia toda mi casa. Diferente, ¿no? Dicho de paso, estamos buscando un lugar más grande. Si usted conoce uno, contáctenos. Ya nos quedó chico, ¿no? Ahí. Por ahí no vamos a ir por Goroy, conoce, hay unos lugares. Estamos en búsqueda. La familia necesita primero purificación, orden, no apariencia. ¿Y usted cree que gana aquí sonriendo, que tiene la familia feliz y vamos y nos sacamos una foto sonriendo, la familia perfecta, la subimos al Instagram y ya con eso tenemos familia feliz? No pasa así. No busque el ángulo perfecto, busque poner a Dios primero en su casa y su familia será bendecida. ¿Qué le importa a las redes sociales? Las opiniones de la gente. Lo que me debe interesar es lo que Dios opina de mí. Amén. Entonces, purificación, limpiaos, y dice: muden sus vestiduras.
no solamente pidió quitar ídolos, sino limpiar las vestiduras. Quiere decir santificación. Yo creo que es tiempo y la iglesia se debe levantar para orar, para que sea el tiempo de Dios para las familias de la iglesia, el tiempo de Dios para las familias de Trinidad. Si hay algo que puede traer prosperidad y bendición a esta sociedad, son familias fuertes y sólidas que tengan a Cristo de primero. No importa quién se ponga de autoridad, quién se ponga en el gobierno, si en su casa gobierna Jehová, allí hay bendición, allí hay cielos abiertos, allí hay prosperidad, y Trinidad será bendita cuanto más familias pongan a Dios primero en sus vidas. Yo creo que es el tiempo de Dios para las familias. Tiempo de orden, santificación, purificación. Llega a casa, bueno hijo, a ver, vamos a revisar este cuarto, vamos a revisar el celular, vamos a botar toda la basura, todo lo que no sirve. Vamos a restaurar el altar a Jehová en la casa. Hermoso, ¿no? Lindo. Santificación, vamos a cambiar las vestiduras. A ver, vamos a cambiar esta música por música que agrave al Señor. ¿O no es negociable eso para usted? Jacob y todos los ídolos pidió una limpieza y levantó el altar. Hay problemas familiares que se van a resolver solamente ordenando la casa, poniendo cada pieza en su lugar. Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza del hogar, Dios cabeza de Cristo. Fluye la bendición. No van a necesitar pedir ayuda, gritar auxilio, jalarse los pelos. Orden, santidad a Jehová, restaurar el orden, el altar, y va a comenzar a fluir un aceite, una unción, una bendición, una presencia, una paz, un gozo que solamente Dios puede dar. Una familia, ¿de qué necesita limpiarse? Palabras hirientes. Deje de insultar a sus hijos, a su cónyuge. Limpie de griterías, maledicencias, humillaciones, comparaciones entre hijos. Limpie de maltrato psicológico. Purifíquese. Quizás no haya una infidelidad física, pero limpie su celular de conversaciones ocultas. Limpie sus vestiduras. Ponga en orden su casa y va a ver cómo las bendiciones van a comenzar a fluir. Límpiese de secretos, faltas de perdón, ausencias afectivas. Si siente abrazar, abrace. Si siente llorar, llore. Conecte con su familia nuevamente. Quizás es tiempo de llegar a casa. Bueno, aquí seguramente van a ir a almorzar. Lleguen a casa, abrace a su cónyuge, a sus hijos. Y declare: mi casa y yo serviremos a Jehová. No lo diga aquí, dígalo en su casa, en el lugar donde vive. Levante una oración al Señor. Conságrese usted y a sus hijos. Porque no me diga que no necesita de Dios. Y eso hace que suba como olor fragante y la presencia de Dios desciende. Restaure el altar. Restaure el altar. Ahora, para terminar, después de que Dios le dijo: vea, ¿cómo se llama? Ve y levanta un altar. Le dice: quédate allí.
en Betel. No es un episodio, no es una vez a la semana, es quédate allí todos los días. Entonces todos los días usted vaya cambiando altares ajenos, vaya derribando y vaya restaurando altares a Jehová. Todo lo que honre el nombre del Señor, todo lo que glorifique a Dios, vamos a ir levantando el altar, vamos a cambiar nuestra manera de hablar, de comunicarnos, vamos a bajarle a los gritos, porque eso no agrada a Jehová. Hágalo por eso, porque ahí la pelea es, yo no te grito pues, pero vos me gritás. Entonces no, usted hable y dígale, usted sea inteligente, honremos a Jehová. Dejemos de gritar, de pelear, dejemos de insultarnos, porque eso deshonra el pacto que hemos hecho delante del Señor. Poderoso. Orden. Dicho de otra manera, quizás no lo haga porque quiere a su esposa, hágalo porque ama a Dios. Y verá las bendiciones del Señor. Yo quiero pedir que todos los matrimonios se pongan de pie. Primero matrimonios. Tómense de la mano. Amén. Está extrañando, dice el pastor Rubén, su media naranja. Dice. Si hay algo poderoso es que la iglesia se levante a bendecir los matrimonios. Iglesia, ahí donde usted está, le pedimos que nos bendiga. Ahí sentaditos, levante su mano y oremos. Padre bueno, gracias. De momento simbólico, poderoso, donde la iglesia, Señor, levanta las manos para bendecir los matrimonios. Tú eres pro matrimonio, tú lo creaste para bendecir al hombre. Hoy, Señor amado, intercedemos para que todo lo que está, Señor amado, destruyendo las familias, Padre, salga fuera de cada hogar en el nombre de Jesús. Que una palabra de restauración hoy sea desatada sobre cada matrimonio en el nombre de Jesús. Que más fuerte sea tu dirección, tu consejo, tu amor, tu bendición. Que cualquier problema hoy atamos y reprendemos, echamos fuera, Señor, toda estrategia, trampa del diablo que se ha ensañado en contra de los matrimonios de esta casa. Padre, hoy peleamos. Padre, bendice los matrimonios. Bendice esta unión que es bendita por Dios. En el nombre de Jesús. Levántate, Señor, matrimonios fuertes, sólidos para toda la vida. Ahora las familias, levántense. Si hay hijos que forman parte de los matrimonios, vamos, corran. Y si no hay matrimonios, hay familias. Vamos, familias, agárrense de la mano, vamos a conectar. Vamos a conectar, amén. Agárrense de la mano, dígase algo cariñoso. Quizás no le agarraban la mano ahí a su hijo, a su madre. Dígale, mamá, te amo. Dígale, hijo, te amo. No sabes cuánto te amo. Amén. Ahora los que están solos tienen la familia de Cristo aquí. Amén. Así que abrácese a alguien ahí. Todos somos parte de la familia de Dios. Familia real. Amén. Que nadie quede solo. Vamos, agárrese, conecte de alguien. Vamos, muévase. Y si usted dice, a ver, a este lo vamos a adoptar la familia, agárrelo y métalo ahí. Ya, vamos.
Vamos a orar en el nombre del Señor. ¿Ya están todos? Padre bueno, gracias por esta mañana hermosa. Te pedimos que bendiga, Señor, cada familia que está aquí representada en el nombre de Jesús. Hoy decidimos, Padre, derribar todo altar que se haya levantado, Señor, y no a Jehová. En el nombre de Jesús, dejamos de culparnos entre nosotros, de acusarnos entre nosotros. Reconocemos nuestras faltas, nuestras culpas delante de Jehová. Te pedimos perdón. Hoy, Señor, queremos restaurar el orden en mi hogar y declarar, Padre, con fe: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos no le servirán al sistema, al mundo, al diablo. Mis hijos le servirán al Dios verdadero, eterno, a Jehová. Plantíos de Jehová, árboles de justicia son mis hijos, herencia de Jehová. A Dios le pertenecen y a Dios los entrego hoy una vez más. En el nombre de Jesús restauramos el orden. Declaramos que la cabeza de mi hogar es Cristo. La cabeza de mi familia es Cristo. Jehová gobierna en mi casa. En el nombre de Jesús. Y a causa de este pacto, Padre, desates bendiciones sobre cada casa. Trae restauración, Padre. Que el hijo vuelva a casa, Padre. Que los hijos vuelvan a tu presencia, Padre. Que la salud vuelva a mi hogar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda deuda y volvemos que se restaura, Padre, la bendición financiera, la bendición de salud, la bendición, Padre, de relaciones personales. Hoy se restaura la familia, se restaura la familia con amor, gozo, cariño, paz. Y la paz de Dios gobierna mi hogar. Bendecimos las familias. Declaramos un tiempo nuevo de cielos abiertos, de bendición para cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. Y el que lo cree diga amén, amén y amén. Aleluya.